Juan sabe que aquel documento tiene una importancia tal, no solamente para él, sino para los cristianos y para toda la humanidad. Ahora, como parte del protocolo, si un documento era imperial o un documento era un documento testamentario, pues cuando se presentaba el documento se preguntaba quiénes son las personas dignas para abrir, para desatar estos sellos y para abrir este libro. Y ahí aparecían los 7 testigos. Luego, el protocolo sigue siendo el mismo. No olvidemos que esto está entendido y está presentado dentro del contexto judío, dentro del contexto de Juan, dentro de la cultura juanina. Ahora aparece un anciano, o un ángel, perdón, aparece un ángel pregonando con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir y desatar estos 7 sellos? Cuando él preguntó, hay un problema serio. Y es que allí están, en el trono de Dios, está representada la iglesia en su totalidad. Allí está representado la naturaleza en su totalidad. Allí está representado el cosmos en su totalidad. Es decir, allí hay una representación, es como una representación animada, ¿no? En el sentido de que todo está representado, todo lo que fue creado por Dios, hecho por Dios, está representado allí. La pregunta, el planteamiento, la pregunta retórica del ángel, con voz fuerte, es: ¿quién es digno de abrir? Desde luego, es como si el ángel estuviera buscando los 7 dignos, los testigos dignos para abrir el libro. Y la gran sorpresa es que en la medida en que él pregunta, resulta ser que nadie dice: yo soy digno. Cuando nadie responde a la pregunta, al planteamiento del ángel en términos de la dignidad, Juan narra en su Apocalipsis que no tuvo otra alternativa que echarse a llorar. ¿Por qué? Porque él interpreta cómo es posible que llego precisamente al punto más culminante, más importante de la revelación de Dios, y ahora resulta que por no haber nadie digno, yo no me pueda enterar de lo que aquí va a suceder en el futuro. Y desde luego, el llanto de Juan es un llanto de frustración. El llanto de Juan es un llanto, obviamente, que presenta su impotencia humana. Porque si allí está representada la iglesia en su totalidad, Israel en su totalidad, si allí está representada toda la naturaleza, si está representado todo el cosmos, y ellos no son dignos, Juan es un ente ajeno, porque él fue arrebatado, él fue llevado al lugar, pero él no pertenece al lugar. Él todavía pertenece, ¿qué? Pertenece acá a la tierra. Entonces, si ninguno de los que está allí es digno, es interesante, yo digo que allí estaba representada la iglesia en su totalidad, y ya para el año 95 prácticamente todos los apóstoles habían muerto. Quiere decir que ninguno de los apóstoles era digno. Para el año 95 ya María había muerto, José había muerto, muchos de los mártires de la iglesia habían muerto, y resulta que ninguno era digno. Cuando Juan se echa a llorar, dice en el verso 4: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo. Fíjese, no solamente de abrirlo, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. O sea,
Era un libro que estaba vedado a la naturaleza, a la iglesia en su totalidad, estaba vedado al cosmos en su totalidad, a los ángeles en su totalidad, serafines, querubines, arcángeles. Nadie tenía méritos suficientes como para decir, yo soy digno. Ante ese silencio abrumador, doloroso, dice Juan, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay algunas versiones que dicen, él es digno de abrir y de desatar los 7 sellos. Desde luego, este tiene que ser el momento más hermoso para Juan. Tiene que ser el momento más sublime, porque a fin de cuentas su problema se ha resuelto. O sea, él está escuchando en ese momento el testimonio de un anciano que le dice, tranquilo, no tienes por qué llorar. Hay alguien que sí es digno de abrir ese libro. ¿Quién es el digno? Desde luego, el anciano lo describe con lenguaje judío. ¿Quién es ese digno? Pues dice, el que es el león de la tribu de Judá. Mire, es un dato interesante cuando Jacob se estaba despidiendo de sus hijos y a cada uno estaba dándole la bendición. Cuando Judá se paró frente a él, le dijo, cachorrito. Y desde luego, proclamó sobre él perpetuidad eterna en la bendición que le dio. Porque de él, inclusive, de ese que es cachorrito, iba a venir ¿quién? La descendencia mesiánica. De hecho, cuando uno lee el Evangelio de Mateo, una de las cosas que hace Mateo precisamente es probar dentro del marco genealógico que Jesús viene de la descendencia de Judá. Y es interesante de la forma y manera como lo hace. Ahora, fíjese que Judá era el cachorrito. A Jesús, él lo describe como el león. Lo pone en una dimensión de ¿qué? De totalidad, de desarrollo pleno. Pero claro, lo hace precisamente como resultado para demostrar con una prueba aún más de que Jesús es el Mesías anunciado, el Mesías profetizado al pueblo de Israel. Luego le llama la raíz de David. Desde luego, este es un título proveniente de Isaías, capítulo 11 y verso 1 del libro del profeta Isaías. Y en este título, obviamente, lo que se le está profetizando a Israel es que el reino mesiánico vendrá precisamente del linaje davídico, de ese linaje davídico. Y desde luego, con las dos expresiones que se identifican a Jesús precisamente como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David, lo que va a evidenciar es que en él hay todo el cumplimiento mesiánico que era necesario y que era pertinente para que Israel aceptara que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahora, él dice que la razón por la que él puede abrir es porque ha vencido. Fíjese, o sea, no abre porque es el Hijo de Dios, no abre porque es meramente el Cordero, no abre porque es meramente el León de Judá, no abre porque es meramente la raíz de David, sino abre porque ha vencido. De luego,
todo el contenido teológico